todos, el día de hoy vamos a continuar con un video más de la serie Oracle gratis, Oracle Open Source. Y en esta ocasión vamos a examinar un producto que llama bastante la atención, que es Oracle Database Free. Para los que no se encuentren mucho dentro del contexto de Oracle, Oracle siempre ha tenido su versión Enterprise, que es la versión famosa, digámoslo así, de Oracle Database, que es conocida por ser relativamente buena dentro del mundo de bases de datos y también bastante cara. Y en esa misma línea, anteriormente Oracle contaba con una base de datos denominada Express Edition que compartía cierta similitud con las versiones de Oracle, pero no se lanzaron nuevas actualizaciones. El año pasado entonces recibimos la noticia de que Oracle iba a liberar una nueva capa o una nueva tier, como se conoce en inglés, de una nueva opción, un nuevo nivel de Oracle Database, y este iba a ser Oracle Database Free. Lo primero que se hace hincapié en la página es que es la misma base de código, en otras palabras, es la misma base de datos que ustedes recibirían como con otras versiones de Oracle Database. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son sus características? Como número uno es que, dado que es la misma base de código de la versión 23, vamos a tener soporte para JSON y ejecución de Store Procedures en JavaScript. Vamos a tener algunas otras funciones que a mí me interesan, por ejemplo el bus de Kafka, o es compatible con el API de Kafka. Y entre sus limitaciones nosotros tenemos que se pueden utilizar hasta 12 GB de datos, 2 GB de RAM y hasta 2 threads de CPU, lo cual puede ser poco o mucho. Yo considero que para un pequeño negocio, una mediana empresa, debería ser suficiente si su interés es ejecutar Oracle en producción. No tiene soporte al ser gratuita, pero lo pueden utilizar sin pagar ningún costo de licenciamiento. Ahora bien, si lo vemos como desarrolladores, nosotros probablemente no vayamos a ejecutar esta instancia en producción, pero sí podría ser interesante tener una copia de Oracle Database contra la cual nosotros podamos programar. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cómo lanzar y conectarnos a una instancia de Oracle Free, cuáles son las características importantes y algunos tips y trucos que yo les recomiendo. La documentación de la versión gratuita, la verdad, es un poquito escueta cuando ustedes la ven. Tenemos nosotros acá una sección de Getting Started, y en Getting Started se menciona que tenemos las siguientes opciones para ejecutarla: Docker o Podman, VirtualBox, Oracle Linux 8 y, por ejemplo, algunos otros instaladores compatibles con distribuciones basadas en Red Hat, o lo que también conocemos como Enterprise Linux. Sin embargo, si ustedes van al registro de contenedores de Oracle, que es el medio oficial con el cual ustedes pueden descargar containers de Oracle, vamos a encontrar un poco más de documentación. De hecho, es la documentación que yo encontré mejor explicada. Oracle Container Registry es un registro de Oracle, valga la redundancia, donde ustedes pueden descargar copias de base de datos, Golden Gate, GraalVM, Java, MySQL o del mismo sistema operativo, cada uno de estos proyectos bajo su propio esquema de licenciamiento. Entonces nosotros vamos a utilizar Oracle Database Free, y directo en la documentación se menciona que el primer paso es descargar el contenedor, ya sea con Docker o con Podman. Yo lo voy a hacer con Podman Pool. Entonces los veo en unos segundos. Ok, y una vez que nosotros ya hemos descargado la imagen, vemos que es una imagen específica de Oracle Database Free y que ocupa alrededor de 9 GB. Spoiler: cuando ustedes ejecuten esta base de datos gratuita, les va a requerir que al menos utilicen lo que yo he visto, donde he tenido problemas, si tengo menos de 20 GB de disco en mi disco. Entonces es algo a tomar en cuenta. Dicho esto, nosotros podemos entonces ejecutar el container. Lo podríamos ejecutar de esta forma tradicional, pero como bien saben las personas que utilizan Oracle, esto no sería suficiente para conectarnos. Y acá mismo dentro de la guía nosotros tenemos alguna sugerencia o de un comando un poco más general de algo que sí nos podría servir para ejecutar la base de datos. Podemos nombrar el contenedor, a qué puerto nos conectamos, el password inicial, si quiero cambiar el carácter set por defecto, y lo más importante, un volumen. A menos de que ustedes no pretendan preservar los datos, lo cual yo recomiendo para que los reinicios del container sean más rápidos, ustedes no necesitan contenedor.
Si por el contrario quieren preservar los datos o quieren que el container arranque más rápido, algunos de estos datos es interesante que los dejen directamente en un almacén de datos. Se puede hacer de dos formas: crear su propio directorio mediante el cual ustedes tendrían que gestionar manualmente los permisos Unix. Yo he tenido algunos problemas con esto. O utilizar el mismo mecanismo de directorios de datos que trae Podman y Docker, que son los volúmenes. Entonces vamos a crear un volumen. Podman volume create demo Oracle database free 23. Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar el volumen? Podemos ver todas sus características a través de Podman, podemos ver su ciclo de vida y se va a crear cuando el contenedor lo necesite. Entonces, la mayoría de veces esto significa que va a tener los permisos adecuados. Si por alguna razón ustedes quieren saber en dónde se está guardando esta información, pueden ejecutar volume inspect. Vamos a hacerlo acá. Y acá les va a decir cuál es la ruta en la que se encuentran almacenándose los datos, que en mi caso es un directorio home, donde tengo suficiente espacio. Ok, dicho esto, entonces vamos a lanzar rápidamente la base de datos. Nuevamente, Podman volume ls, vamos a utilizar este volumen y comenzamos con el comando. Le vamos a denominar demo Oracle database free 23 también al contenedor para no confundirnos. Me voy a conectar en el puerto predeterminado de Oracle en el 1521 desde afuera hacia el 1521 adentro del container. Vamos a establecer un Oracle password. Entonces va a ser my secret password. Luego entonces voy a montar el volumen, que es aquí donde deben de tener cuidado. Decimos que el volumen demo Oracle database free 23 se va a montar dentro del contenedor como opt Oracle Oradata. Y ahora sí proporcionamos el nombre del contenedor. Y si no ejecutan la opción menos de como detach, esto lo que va a pasar es que les va a mostrar todo el log en la terminal, que es lo que yo quiero en este momento. La primera vez que lo hagan, van a notar que se está creando una base de datos y esta base de datos a su vez empieza a descomprimir algunos archivos dentro de sus directorios. Entonces es un poco lenta, pero una vez el contenedor esté listo, nosotros ya lo podemos ver, por ejemplo, dentro del container, dentro de Podman y específicamente Podman Desktop, que es el que estamos utilizando para gestionar nuestra base de datos. Incluso nos podríamos conectar directamente en la terminal. Ahora bien, por defecto, y como lo estamos viendo desde el punto de vista de desarrollador, yo les tengo que explicar un último concepto. Oracle en sus versiones más recientes ahora trabaja con el concepto de Container Database. Tenemos una base de datos container, que es, digámoslo así, la base de datos central. Podríamos llegar a tener algo tan complejo como un clúster de múltiples Container Database. Y dentro del Container Database tenemos Pluggable Database. Si nosotros nos conectamos a la raíz, al Container Database, tendríamos acceso a las múltiples Pluggable. Pero lo ideal es que nos conectemos directamente a Pluggable. Y de hecho, acá se menciona que el password que nosotros coloquemos se va a asignar hacia el usuario PDB admin, Pluggable Database Admin. Entonces, para las tareas avanzadas de DBAs probablemente ejecutaríamos System o algún otro usuario con privilegios de DBA, pero para desarrollador vamos a tener lista una base de datos denominada con el usuario PDB admin, y la base de datos, si no me equivoco, va a ser la base de datos free. Entonces intentemos conectarnos. Para esto vamos a utilizar dbbeaver. Un segundo. Y este se abrió en otra pantalla. Ok, entonces una vez estamos en dbbeaver, acá nosotros podríamos ver todas las variantes que nosotros tenemos de esta aplicación y sobre todo cómo conectarnos. Entonces se nos sugiere para tareas de DBA conectarse con sys o system como sysdba, pero si queremos entrar ya
en cómo lo haríamos como usuario, sería de utilizar el usuario pdbadmin sobre la base de datos Free Pluggable Database 1, que es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces seleccionamos Oracle, me voy a conectar a localhost 1521 y como esta es la instancia de la base de datos Pluggable, me conecto a FreePDB1. El usuario va a ser entonces pdbadmin. Y el password que yo utilicé al momento de lanzar el container, que era mi password seguro y súper secreto. Recuerden que todo esto lo pueden hacer en la interfaz gráfica de Podman. A mí me parece más cómodo hacerlo en la línea de comandos, pero existe la opción. Me llevo entonces este password y nos intentamos conectar. Como ya tenía conexiones con otros Oracle, ya no tengo que descargar los drivers, pero en este momento entonces finalizo la conexión y me puedo conectar a FreePDB con el usuario pdbadmin. Acá nosotros vamos a tener entonces el esquema predeterminado pdbadmin, con el cual probablemente nosotros ya trabajaríamos y podríamos crear tablas o por ejemplo ya ejecutar scripts de tipo SQL. Entonces podemos abrir por ejemplo la consola y solo para probar si la conexión está bien, vamos a seleccionar de la base de la tabla dual. No estoy seguro si funcione porque no estoy como DBA. Y sí, efectivamente puedo hacer select sobre dual con dummy. ¿Es suficiente para producción? La verdad es que depende de sus cargas de trabajo. ¿Va a ser suficiente para desarrollo? Probablemente sí. Esta es la base de datos que yo utilizo para desarrollo al momento que estoy trabajando con Oracle. Entonces espero que les haya gustado este pequeño ejercicio. No se olviden de compartir y nos vemos en el próximo video de la serie.